La semana que terminó. Y a nombre de todo el equipo que hace posible el choque de opiniones, los queremos invitar a esta hora y también que nos acompañen en las redes sociales. Estamos en facebook.com/choque y en Twitter estamos en @CNN Choque. El tema de hoy, reforma inmigratoria, inmigración y nuestros invitados a continuación, Juan Carlos Hidalgo del Instituto Cato, que se encuentra con nosotros aquí en el estudio, también José Dante Parra, estratega demócrata, consultor y hace poco nada más trabajaba directamente con el líder demócrata Harry Reid en el Senado. Y Gaby Pacheco, ella es la fundadora de Bridge Project, o el Proyecto Puente, y bueno, también una de las Dreamers, por supuesto. Maricruz McGowan está con nosotros también muy cerquita de aquí. Ella es economista, estratega republicana, y con este panel de lujo vamos a comenzar choque de opiniones. Esta semana que pasó, el presidente Barack Obama anunció un nuevo impulso, una iniciativa con muchas agencias del gobierno para poder enfrentar un problema que ya está considerando como una situación humanitaria urgente. El número de niños que están llegando a los Estados Unidos sin acompañamiento. Estamos hablando de casi 60,000 niños para este año, el 2014, y casi 130,000 que se estima podrían estar llegando para el 2015. Un número muy grande si se compara con los 25,000 que se lograron o que de los que se tiene conocimiento en el 2013. Y con esos números la Casa Blanca está muy preocupada por esta situación. Otra situación también tiene que ver con el número de inmigrantes que están entrando por la frontera en Texas. Pero hablamos con la secretaria de prensa de la Casa Blanca para la prensa hispana, Katherine Vargas, sobre este tema. Precisamente el presidente ayer emitió un memorando designando a FEMA, que es la agencia encargada de respuesta en casos de emergencia, para que coordine con todas las agencias federales una respuesta rápida para la situación que tenemos en este momento en la frontera. Estamos viendo una gran cantidad de menores que están cruzando solos. Particularmente en el último mes vimos un auge bastante grande y la población es diferente. Ahora vemos más niñas y vemos también más más niños que son menores de 12 años. Entonces es muy importante que consigamos albergues que sean apropiados para estos niños y podamos lidiar con esta situación que tenemos en este momento. ¿Y cuál es la suerte de estos niños una vez llegan a control del gobierno federal? Bueno, según la ley, aquellos inmigrantes que no son de México o de Canadá, es decir, que no son de países contiguos y vienen de Centroamérica, que es la mayoría de estos niños que están llegando, tienen que llevarlos a la custodia del Departamento de Salud porque son niños. De ahí se está su caso y si califican para una protección especial o para una visa humanitaria, mientras están esperando. Por eso hemos tenido estas instalaciones que están demasiado llenas y no dan abasto. Por eso trabajamos con el Departamento de Seguridad Nacional, ha trabajado con el Departamento de Defensa para encontrar otro tipo de instalaciones donde puedan albergar a estos niños mientras se decide su situación migratoria. Estos son albergues que son seguros, que son apropiados para estos niños, donde hay lugares de recreación, etcétera. Y eso es lo que estamos haciendo, encontrar otro tipo de facilidad de instalaciones precisamente para poder responder de una manera rápida y dar albergue a estos niños mientras sabemos qué va a pasar con ellos en su situación migratoria. Esa posibilidad de que los niños tienen un trato diferente en términos de la ley cuando están llegando de forma indocumentada a Estados Unidos, seguramente es algo que tienen muy presente los coyotes, los traficantes, que son los que están vendiendo esa posibilidad a los padres para que envíen a sus hijos acá. Bueno, pero también hay que recordar que cruzar la frontera en este momento, y particularmente aquellos que vienen de Centroamérica, son riesgos bastante grandes. Muchos están sujetos a violencia, a robo, y para muchas de estas niñas también incluso sujetos a la violación. Así que son bastantes los riesgos que están incurriendo aquellos inmigrantes centroamericanos que están cruzando la frontera. De todas maneras, también esperamos que hay otras razones por las cuales están viniendo. Obviamente la situación económica en estos países y la violencia, particularmente muchos de ellos están huyendo pandillas en El Salvador, en Guatemala o en Honduras, y obviamente también muchos quieren reunirse con sus padres que están acá. Así que son varios factores, pero también hay que recordar que aquellos que arriban en este momento no califican ni para la reforma migratoria ni para DACA, porque son fechas para poder calificar para estas protecciones migratorias tienen que haber llegado antes del 2011 o incluso antes del 2007. Así que son varios factores, pero no necesariamente son incentivos para que las personas crucen solos, y mucho menos niños que son mucho más vulnerables. Dice que este tema de reforma inmigratoria, aunque se está tratando de una forma doméstica, interna, es política interna aquí en los Estados Unidos,
tiene una implicación muy grande, por supuesto, en América Latina. Algunos piensan que debería verse de esa forma, combinada, y no se está haciendo. Hablamos con los embajadores de Guatemala y de El Salvador, que estuvieron hablando precisamente de las iniciativas que tienen los países para contener el flujo de inmigrantes, especialmente de los niños que no vienen acompañados. El embajador Julio Ligorría, muchísimas gracias, embajador de Guatemala, y el embajador Rubén Zamora de El Salvador. Bienvenidos a los dos, muchísimas gracias. Y pues vamos a ver en contexto esto, embajador, ¿qué está haciendo Guatemala específicamente, donde incluso se está tratando de hacer arreglos y controlar un poco más la inmigración? ¿Qué se está haciendo? Bueno, mira, Guillermo, muchas gracias por la invitación. Hay que decir que Guatemala es el país que desde el 2005 viene poniendo una alerta a este fenómeno de la migración de menores no acompañados. Y en el 2012, cuando el presidente Pérez asume el poder, la primera dama Rosita Leal de Pérez enforza una estrategia integral que pasa por la protección consular en los Estados Unidos, que pasa por la reinserción y reintegración a sus familias en Guatemala, por el desarrollo de albergues, que pasa también por el tema de prevención y, por supuesto, la recepción de menores y atención psicosocial aquí en los Estados Unidos. El tema es complejísimo, no hay una razón específica, aunque evidentemente la pobreza y la falta de oportunidades en nuestros países son el caldo de cultivo perfecto para provocar esta migración. Pero embajador Zamora, no es nuevo este problema de la pobreza, de las pandillas, de la violencia. Ya lleva un buen número de años y hay quienes siempre dicen que esto es falta del gobierno de realmente concentrarse en un control directo y unas campañas directas para evitar precisamente que esos niños salgan hacia los Estados Unidos. Mire, es un camino largo, además. Es un largo camino, es cierto. El punto es el siguiente: el gobierno de El Salvador no puede impedirle a nadie moverse dentro del país, puesto que es un derecho constitucional el libre movimiento de las personas dentro de su propio país. O sea que en ese sentido el problema no está en que el gobierno le impida a la gente salir o no moverse. Esto ya parecería una dictadura antidemocrática si eso se hiciera. El punto está en que las condiciones que hay en el país, por ejemplo, de inseguridad con el problema de pandillas que tenemos, y la tendencia de las pandillas, por ejemplo, a reclutar a jóvenes dentro de sus actividades criminales, contribuyen a que muchas madres o padres vean que sacando al niño, sacando a la niña del ambiente en que está y mandándola a Estados Unidos, se puede resolver el problema. Pero por otro lado también, usted tiene que aquí en Estados Unidos se pone de moda la cuestión de resolver el problema de la migración. Republicanos y demócratas se ponen de acuerdo en el Senado en un proyecto de ley, y entonces la noticia que llega a nuestros países es de que aquí ya se puede venir. Entonces tenemos una coincidencia de condiciones, aun cuando lo fundamental, creo yo, está en la inseguridad que existe en nuestros países y la falta de oportunidades. Pero ¿cómo controlar, pues, que la gente no llegue a los Estados Unidos de forma indocumentada? Porque la salida es obvio que la gente puede salir, pero controlar esa salida de forma indocumentada y hacer ese paso por México y llegar a los Estados Unidos. Estamos llegando a este punto donde el presidente de Estados Unidos ha declarado esto como una crisis humanitaria, en donde el Homeland Security, el secretario Johnson, con mucha responsabilidad, eleva a nivel 4 sus planes de contingencia, que es el máximo nivel, y en donde, ¿por qué? Porque efectivamente, si estábamos viendo que en el 2008 al 2011 el promedio era de 6.000, y estamos hablando que en 2014 podemos llegar a 60.000, lo cual significaría casi 165 niños por día, 4 niños por hora. O sea, esa verdaderamente es una tragedia que aún no hemos medido la dimensión de la misma. El tema es regional. El tema es cooperación bilateral y regional. Es un tema de Centroamérica, sí, nosotros, pero es un tema de México y es un tema de Estados Unidos, que hay que verlo integralmente. Y pasa, al final del día pasa por una cooperación económica bilateral, sí. ¿Que necesitamos cooperación económica? Sí. Pero más que eso, necesitamos generar empleo, generar condiciones de vida, generar mejores modelos de educación y de prevención de salud, porque por eso están saliendo esos chicos. Si a eso usted le agrega las redes criminales, las redes de coyotes, que como decía bien el embajador, están estimulando a las familias a enviar al niño en soledad,
Bueno, ¿qué implicaciones tiene todo este tema dentro de Estados Unidos? ¿Cómo puede impactar la posibilidad de una reforma migratoria? Ese es el tema que vamos a tocar en esta hora, lo haremos a continuación. Mientras tanto, tenemos algunos de sus puntos de vista, sus opiniones en las redes sociales. ¿Qué se debe hacer con los niños que cruzan solo la frontera? Juan Cecilio nos dice, deben ayudarlos y protegerlos. Giovanni Ruiz, deberían devolverlos a su país. Jorge Torres dice, darle la oportunidad de desarrollarse en Estados Unidos y buscar opciones para que esto no sea un impacto socioeconómico para el país. Man Peleser, el problema está en los países del sur de donde vienen. No hay políticas de Estado sobre la tasa poblacional o de empleos y hay robo de dinero sin inversión de las autoridades. Y Carlos Calderón, están en su derecho de venir a Estados Unidos. Ahí están sus opiniones y está el tema sobre la mesa. Regresamos con eso y con nuestro panel aquí en Choque de Opiniones a continuación. Muy bien, las cifras dicen que cada vez más y más niños están llegando a la frontera sin sus familiares, pagando también a estos coyotes o estos traficantes de niños y cruzando la frontera bajo condiciones muy difíciles y exponiéndose a una serie de problemas, porque en los Estados Unidos también la ley es bastante benévola con los menores que llegan sin sus padres. De hecho, el proceso es simplemente recibirlos y buscarles alguna conexión con algún familiar. Eso ha sido, básicamente, es muy atractivo para que sus padres o los familiares envíen a los menores. Ese es uno de los temas y vamos a preguntarle primero a Juan Carlos Hidalgo. Primero, danos tus consideraciones iniciales. ¿Cómo ves este asunto? ¿Es un problema serio ya para que la Casa Blanca lo llame de asunto de urgencia humanitaria? Esto realmente la cosa se está saliendo de las manos, ¿no? Sí, esto refleja la necesidad de una reforma migratoria integral. No se puede avanzar por pasos, como tal vez han planteado en su momento los republicanos, eso de que solo podemos ver esto en diferentes proyectos de ley. No, esto se debe abordar de manera integral. ¿Por qué? Porque según lo que se ha expresado en los medios de comunicación de Estados Unidos en las últimas semanas, a la hora de entrevistar a los familiares de estos niños que se están trayendo a Estados Unidos, cuyas cifras van en un aumento vertiginoso, lo que al parecer está ocurriendo no solo es de que obviamente estos inmigrantes están escapando de países con serios problemas, como son los países principalmente centroamericanos, con altos niveles de violencia, con altos niveles de pobreza y demás, sino también que existe una percepción de que la administración Obama ha relajado en los últimos años las políticas migratorias en materia de niños. Por ejemplo, cifras del mismo gobierno federal demuestran de que el número de niños deportados en el 2015 fue únicamente un quinto de lo que fue en el 2008. Bueno, los inmigrantes ven este tipo de situaciones y sienten de que efectivamente hay una mayor posibilidad de éxito si traen a sus hijos sin acompañante al país. Esto, por supuesto, que nos revela la necesidad de una reforma migratoria integral, porque simplemente pasar una reforma migratoria que resuelva la situación de un sector de la población como son los jóvenes o los dreamers o demás, crea problemas como de este tipo y que no se pueden resolver al menos que tengamos un paquete entero que legalice la situación de los 11.7 millones de inmigrantes ilegales que se estima que hay en el país, que brinde un mecanismo legal para que la mano de obra poco calificada que siga llegando a Estados Unidos pueda hacerlo de manera legal y por supuesto que legalice la situación de los muchachos, de los dreamers también que están en este país, que llegaron sin que pudiese tomársele su parecer cuando eran niños. Pero la situación es que en este momento, hoy, en pleno junio, no hay una reforma migratoria. ¿Qué se puede hacer y si es válido la acusación de que los demócratas están dándole la espalda a la situación, José? Bueno, primero que todo estoy completamente de acuerdo con todo lo que dijo Juan Carlos. Esto es un problema que hay que resolver de manera integral. Pensemos en esto como un globo. Si empujas por este lado, se te sale por el otro lado. Entonces hay que atacarlo de diferentes puntos para poder resolver el problema. Y mucho más allá de un problema de políticas públicas, como acabas de mencionar tú, es un problema humanitario que afecta tanto a personas de este lado de la frontera como a personas al sur de nosotros, de nuestros países vecinos. Recordemos que hace casi un año ya el Senado de los Estados Unidos aprobó un paquete de reforma migratoria de manera bipartidista, con apoyo republicano, con apoyo demócrata, negociado por 4 republicanos, 4 demócratas, y todos veíamos en ese momento que había un impulso y que en la Cámara se iba a actuar. Todavía estamos esperando que la Cámara actúe. Los últimos meses
Desde que se aprobó el proyecto de ley, se ha tratado de darle todo el espacio político posible a los republicanos para que puedan manejar las bancadas de diferentes sectores que tienen y puedan llegar a un consenso y que ellos pudieran hacer eso. Tristemente todavía no ha ocurrido y todavía tenemos una ventana de unas 6 a 8 semanas. Esperamos que por fin tomen ese paso, que lo saque, porque ya la mitad del trabajo está hecho. Se aprobó en el Senado de los Estados Unidos, que desde un punto de vista de procedimiento es la Cámara más difícil de salvar, porque tienes que obtener una supermayoría para aprobar casi todo. En la Cámara de Representantes simplemente es cuestión de traer un proyecto de ley a votación en este momento y por mayoría de un voto se aprueba. Y hay varios republicanos que han dicho, si lo traen a votación, nosotros votamos a favor. Y eso no está sucediendo. Maricruz, la queja de los demócratas es precisamente esa, que los republicanos no están buscando que se siga reforzando la frontera. Pero el asunto no es solamente de un solo lado. Bueno, algo que yo sigo recalcando es que cada vez que un tema se vuelve puramente político, nos aseguramos que no se va a hacer. ¿Por qué? Porque es poner republicanos contra demócratas, y la realidad es que la inmigración es un tema de leyes, es un tema de economía y es un tema de comunicación. Y las tres cosas han fallado. Las leyes no se han hecho cumplir. La comunicación se ha mandado al resto del mundo, y los interesados en este caso, los países centroamericanos principalmente, como dijo Juan Carlos, que han malinterpretado lo que no hemos hecho cumplir las leyes de inmigración y lo que hemos dado la acción diferida, como diciendo, si mandamos nuestros niños no los van a sacar. Eso fue una mala interpretación de su parte, pero nosotros empezamos esas acciones. Y un tema económico bastante serio, lo que la gente no está hablando es de la economía informal. Cualquier país, por más fuerte que sea, si tiene un porcentaje relativamente alto, significativo, digamos, de economía informal, afecta completamente todo el país. ¿Por qué? Porque cualquier ley que quiera pasar el Congreso o el presidente o en conjunción o lo que sea, solamente va a afectar a los habitantes de ese país que están legalmente. En este momento ya teníamos cerca de poco más de 20%. Si seguimos teniendo más inmigrantes ilegales, esa economía informal crece y se vuelve inmanejable. Bajan los salarios, sube el crimen, hay más casos de tráfico de mujeres, de abuso de niños, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Alejémonos de la política, dejemos de hacer un tema político, dejemos de culpar a republicanos o demócratas, unámonos como americanos y veamos qué puede hacer para pasar una reforma migratoria que sea lo mejor para nuestra economía. En este momento ya tenemos un problema humanitario, pero esa es una consecuencia, no fue la causa del problema que tenemos. Y escucha uno a algunos de los activistas que piden más bien, no que estén animando, pero sí más bien están buscando la forma de contener ese problema también en la frontera, cuando también la patrulla fronteriza no puede dar abasto con los centros de detención. El asunto, Gaby, podría terminar descarrilando una reforma migratoria, ¿tú crees? Bueno, yo creo que eso es un problema que es consecuencias, como todos hemos dicho aquí, de no tener una reforma migratoria, de saber de que los padres que están aquí esperando que haya una reforma migratoria no pueden estar sin sus hijos y están mandando a que sus hijos vengan aquí y cruzan la frontera, poniéndolos en peligro, porque sabemos de que, por ejemplo, en Texas, el número de personas que están siendo parte de lo que le dicen human trafficking o la trata de los seres humanos ha crecido en los años, que sabemos que hay niños que están siendo utilizados para lo que es la prostitución y también para el trabajo, ¿verdad?, de esclavitud. Y yo creo que nosotros también tenemos, como persona que soy ecuatoriana, soy ciudadana de Ecuador, yo siempre digo de que no es justo que siempre estemos
diciendo y poniendo el dedo a los Estados Unidos cuando no hay una reforma migratoria, y tampoco no digamos a nuestros países donde venimos que ellos también tienen la culpa, porque mis padres tenían un buen trabajo, pero no había seguridad. Y había mucha corrupción en Ecuador y muchos de nuestros países son países que son muy ricos, que tienen no solamente recursos como Ecuador tiene petróleo, tiene banana, tiene lo que es pero son muy pobres porque el gobierno en sí son muy corruptos. Entonces yo creo que es muy importante que en este momento nos demos cuenta de que cuando hablamos de una reforma migratoria, cuando yo digo es integral, yo digo que también hay que asegurarnos que los países, que nosotros estemos hablando de lo que es la política exterior, para que esos países cojan y digan: hay que tener responsabilidad porque nuestros ciudadanos han salido de nuestros países a buscar un mejor futuro en los Estados Unidos. Ahí hay un tema también de remesas, por ejemplo, es muy importante el número de remesas en los países de Juan Carlos, ¿no? Sí, bueno, estamos hablando aquí de 3 países específicos donde viene el grueso de estos niños. Son Guatemala, El Salvador y Honduras. Estos países cuentan con un problema muy particular, que son las pandillas juveniles, el crimen juvenil. Estos 3 países se encuentran entre los 4 más violentos del planeta según las Naciones Unidas. El otro es Venezuela. Y el problema particular de las pandillas juveniles, que también añade a este fenómeno. Vi un sondeo que fue publicado en una nota del New York Times, de un sondeo que se le hizo a niños que han llegado sin acompañante aquí a Estados Unidos, donde se les pregunta cuál es la principal causa por la cual están viniendo a Estados Unidos, y citan el 60% cita el crimen y las pandillas juveniles. Son muchos niños o jóvenes que están ya en edad donde se vuelven vulnerables a las pandillas, donde o los reclutan a fuerza o se ven expuestos a criminalidad de estos, y por lo tanto entonces es un factor más que, aunado a los otros factores que hemos citado aquí, han contribuido a esta oleada muy reciente en la cantidad de niños que vienen sin acompañante. Es un problema sumamente complejo que no se resuelve efectivamente únicamente con una reforma migratoria en Estados Unidos, sino que también que involucra políticas públicas altamente complejas y elaboradas en los países de origen de estos muchachos. Y que todavía, a pesar de que hay una fuerte, esto no es nuevo y que llevan años en estos problemas, no se ha podido todavía organizar una estructura relativamente eficiente. Ahora, otro problema, y esto se lo dejo al que quiera contestar. En los Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas han sido muy abiertos a recibir o tener un trato específico con los niños, con los que llegan, con los que se les ha dado precisamente esta protección y esta suspensión de las deportaciones, más un permiso de trabajo por 2 años, y poca resistencia ha tenido, y la poca resistencia no ha tenido ningún trabajo en el Congreso por lo menos, pero este flujo de niños, en el número que está llegando, con las perspectivas de lo que puede pasar en el futuro, puede terminar descarrilando incluso el apoyo para poder seguir adelante con un proyecto para seguir, si es que no hay una reforma migratoria, por lo menos un proyecto para seguir adelante con darle alguna legalización a los jóvenes. Yo creo que si cae en las manos de personas que le gustan excitar a las comunidades y comienza a hablar ese tópico, sí. Porque comienza lo que le dicen es el miedo que comienzan a inyectar a los que van a ser los votantes. Entonces los candidatos comienzan a escuchar eso y dicen: sí, esto es un problema y no podemos hacer la reforma migratoria y por eso tenemos que la frontera poner una pared muy alta y lo que sea. Cuando regresemos en la segunda media hora vamos a hablar precisamente de otro flujo, ese ya es de adultos que están llegando por la frontera con Texas, las posibilidades de reforma migratoria y para dónde vamos en esto cuando regresemos en Choque de Opiniones. Y cruzamos nuestra segunda media hora aquí en Choque de Opiniones. Bienvenidos una vez más. Ione Molinares los saluda hoy a nombre de Juan Carlos López. Y con este panel estamos hablando de la reforma inmigratoria. Habíamos quedado en darle la palabra a Maricruz McGowan. Maricruz, en términos de la reforma inmigratoria, ¿cómo está afectando o cómo va a afectar eso en el grupo de los republicanos que más reacio está a pensar en una legalización, sabiendo que hay tanta gente que está entrando ahora, cuando hace 2 años el argumento de la Casa Blanca era: está la inmigración antes regresando? Bueno, lo que pasa es que los republicanos dijeron 2 cosas todo este tiempo, no han cambiado esa historia. Uno, hay que cuidar las fronteras, y otro, hay que hacer obedecer las leyes. ¿Qué pasa? Que no se hizo ninguna de las 2 cosas. No se cuidaron las fronteras, no se hicieron tampoco obedecer las leyes. ¿Y qué es lo que pasa? Y encima se comunicó en forma muy, realmente no muy clara,
de que los jóvenes estaban bien aceptados, de que no se iba a hacer nada contra los jóvenes. Eso realmente no interpretaron bien las personas ahí y están arriesgando a sus hijos. Es un éxodo trágico, realmente lo que estamos viendo en este momento. Es un éxodo trágico de todos esos niños y niñas completamente desprotegidos, sin dinero, sin agua, sin comida, sin conocer nada de este país, que se los están mandando ahí a merced de gente que realmente los puede esclavizar, los puede abusar, los puede matar. Y no es que están llegando acá a un hotel o a casa, ni siquiera a una dirección. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno del presidente Obama? Los está pasando por Texas y los manda y los deja en estaciones de buses en Arizona. Esos niños no tienen a nadie en Arizona. Vamos a ver qué nos dice José, porque tú has estado en el Congreso y sabes por dónde se ha venido movilizando la cosa. Y has estado en contacto también con republicanos. Bueno, primero que todo, decir que no hay seguridad en la frontera, que no se ha cumplido, es extremadamente errado. En este momento se no está... tuviéramos más de 12 millones de personas en este que así momento, fuera. Maricruz, hemos sido pero no decentes cambies contigo, los espero hechos, José, por favor. En este momento en la seguridad fronteriza se invierte más dinero entre patrulla fronteriza, ICE y cualquier otro servicio que cuida la frontera que en el resto del orden público de los Estados Unidos, incluyendo el FBI, Departamento del Tesoro y todas las otras agencias federales que están encargadas de administrar justicia en los Estados Unidos. Es decir, que no se ha invertido, Maricolos, con permiso, por favor. Entonces, se ha invertido el dinero. Dentro del paquete del Senado, muchas de las quejas que se pusieron era de que era un exceso de seguridad fronteriza porque se estaba buscando duplicar el número de agentes en la frontera de los Estados Unidos. Y eso fue a petición de los republicanos, se hizo exactamente porque se estaba buscando un consenso, un punto de entrada para que ambos partidos pudieran llegar y se incluyó eso dentro del paquete del Senado. Así que el que no haya seguridad fronteriza, eso hay que quitarlo de la mesa. Como dijo Juan Carlos anteriormente, aquí hay fuerzas que jalan y fuerzas que empujan y solamente el tema fronterizo no resuelve el problema. Solo para poner algunas cifras para apoyar el argumento aquí, la cantidad del presupuesto de la Agencia de Control Fronterizo de 1993 al 2013 ha aumentado en un 856% en 20 años. El presupuesto de la agencia del control fronterizo. La cantidad de agentes en la frontera suroeste de Estados Unidos de 1993 al 2013 ha aumentado en un 440%. Así que decir que no ha habido control fronterizo cuando este presidente ha deportado a 2 millones de personas en menos de 6 años, mucho más de lo que deportó George Bush en 8 años, yo creo que como vos decís, es errado. Más bien, una de las consecuencias que ha generado este énfasis extraordinario en el control fronterizo es que la migración, que antes tendía a ser circular, gente que venía y regresaba a sus países dependiendo de las temporadas, principalmente agrícolas y de trabajo aquí en Estados Unidos, ha decidido quedarse porque ya las posibilidades de volver a entrar a Estados Unidos son cada vez más difíciles. A ver, y es que cosa, de que las leyes cuando no funcionan hay que cambiarlas. Entonces, si la ley no es, en este momento estamos trabajando con leyes migratorias que fueron diseñadas en los años 60 y estamos tratando de aplicarlas básicamente en el siglo XXI y tratando de competir con el resto del mundo con ese tipo de leyes que ya son obsoletas en este momento. Regresando al tema de las pandillas, es un gran ejemplo. El tema de las pandillas en Centroamérica se desarrolla cuando aquí en Estados Unidos había una población centroamericana que estaba aquí por las guerras civiles que había en Centroamérica. Muchos de esos muchachos cayeron en crimen, después se aprobaron leyes para deportarlos inmediatamente y exportamos criminales entrenados en las técnicas criminales más avanzadas del planeta para países que no tenían la infraestructura para poder aguantar ese tipo de crimen. Entonces esto está causando problemas en esos países y nuevamente causa que muchas personas emigren huyendo. Entonces aquí estamos viendo de que sí tiene que haber un acercamiento global tanto de nuestros vecinos como de nosotros, pero es un ejemplo de cuando una ley se aplica de una manera no tridimensional, sino bidimensional, terminas con estos problemas que estamos viendo en estos momentos. A ver, Maricruz, ¿tú querías responder? Yo creo que no me he explicado bien. Hablemos de lo que estaba hablando, de la seguridad fronteriza y no nos vayamos por otro lado. No importa si el dinero que estamos gastando se haya incrementado en 1000% o en 10,000%. El hecho es, el resultado es que la gente
sigue pasando ilegalmente por la frontera y ahora los que están pasando son alrededor de 70,000 niños. O sea, básicamente yo tengo la razón. El hecho es, y no es mi opinión, y es el tema del debate de hoy día, es que la gente sigue pasando la frontera ilegalmente. Cualquier medida que hayamos tomado, no importa cuánto haya costado, no ha funcionado. Mi pregunta es, ¿qué vamos a hacer ahora para sellar esas fronteras y que la gente que llega a los Estados Unidos, ya sea a través de la frontera o por avión, quedándose con sus visas, ya no hagan eso? Maricruz, ¿Cómo vamos a parar la inmigración ilegal? Esa es mi pregunta. El problema es que no se puede sellar una frontera de 3,000 kilómetros, a donde hay desierto, donde hay ciudades, donde hay ríos, donde hay todo. Ni siquiera, por más que se siga gastando, ni siquiera la primera potencia mundial, con todo lo que ha gastado, los miles de millones de dólares. No, es que no estamos usando bien el dinero. Es un mal gasto. No se puede cerrar esto. Y esto no solo aplica para temas de inmigrantes, aplica para el tema del narcotráfico, aplica para otro montón de problemas. Así que esa fantasía republicana de que por algún motivo sí se va a poder construir un muro al estilo muro de Berlín en la frontera sur para evitar de que puedan entrar ilegales, yo creo que es un sueño de opio. Yo no estoy hablando de eso. Sigues cambiando el tema. Estoy hablando, estamos en una época de tecnología. A ver, espérate un segundo, Maricruz, para que pueda... Esos niños no están cruzando aquí y lo estamos encontrando en Disney World. Estamos encontrando en la frontera y los oficiales los están arrestando. Entonces sí está funcionando porque esos niños sabemos que están pasando la frontera porque están siendo deportados o están detenidos en un centro de detención en la frontera. Entonces, el punto de que está diciendo Mari Carmen no está bien en sí. Porque ¿y dónde los estamos mandando, Gaby? Bueno, están ahorita, ellos están en centros de detención, han sido... los estamos poniendo en buses de estación, solos, abandonados. No, bueno, eso es el fear factor, el miedo que le estamos poniendo a la comunidad. No, es verdad. Pero no es realidad. Y yo creo que algo es muy importante. Es realidad. Lo que yo sí quiero decir que estoy en acuerdo con Maricruz es que en la frontera no hay seguridad en lo que es, como estaba diciendo José, no hay en lo que es las pistolas, ¿verdad? El 80% de las pistolas, de las armas que están en México, pueden ser puestas y dicho que vienen de los Estados Unidos. Entonces, si nosotros queremos hablar en realidad, nosotros tenemos que decir las cosas que están pasando, no solamente de Centroamérica, México a los Estados Unidos, pero también de los Estados Unidos, a lo que nosotros le ponemos los ojos cerrados y lo que estamos causando en estos países. Ahora, lo que está pasando también es que están llegando de la frontera y especialmente a Texas. Nada más creo que el fin de semana del Día de los Caídos se vio una ola muy grande. Llegaron a Texas, no hay suficientes centros de detención. Incluso tengo entendido que el Departamento de Seguridad Interior está para el próximo año fiscal pidiendo menos de estas camas, porque necesita el dinero para cubrirlo en otros lados. Y los agentes no están dando abasto, entonces esa es la razón por la que están movilizando a niños y madres hacia Arizona. Arizona no están llegando. ¿Por qué no están llegando? Y mi pregunta es, de pronto puede ser tanto la reputación que tiene Arizona como las leyes duras de la SB 1070. Bueno, una de las razones por las cuales están llegando a Texas y no a Arizona es porque la frontera de Arizona es muy proclive precisamente al cumplimiento de la ley por el hecho de que son tierras federales. ¿Me estás dando la razón, Juan Carlos? Son tierras federales. ¿Me estás dando la razón? No te estoy dando la razón, sí, Marisol. Porque en un estado hay ley, en el otro no hay. No, porque mientras la frontera de Texas es una frontera con alta concentración de propiedad privada. O sea, hay muchas ciudades, muchos centros urbanos y por lo tanto la manera de entrar a Estados Unidos por Texas es mucho más fácil. Con el cumplimiento de la ley? Porque no es tan fácil construir muros en patio de casas, Marisol. No estoy hablando de muros. O sea, estamos hablando de muros. Ese es el enfoque que se le ha estado dando. Yo no estoy hablando de muros. Ese es el enfoque que se le ha estado dando principalmente por parte de los republicanos en el Congreso al tema del control fronterizo. Construir muros, ya sea virtuales o físicos, para impedir la entrada de inmigrantes. Y es por eso que le están llegando a Texas, porque la propiedad privada es la que predomina en Texas y por lo tanto es más difícil el control federal en esta frontera. Y quería entonces parar aquí en este tema, pasar a qué va a pasar en Washington con la reforma inmigratoria, y si todo esto va a tener una repercusión, y realmente qué va a pasar con una propuesta que anda por ahí dando vueltas en la Cámara de Representantes y que a muchos les interesaría saber. Con eso regresamos en el próximo segmento en Choque de Opiniones. Y ahora queremos poner sobre la mesa qué va a pasar con la reforma inmigratoria en el Congreso. Resulta que
parte de una suspensión, de una posible revisión de las deportaciones, quedó en el limbo porque el presidente Barack Obama está esperando que el Congreso actúe. Parece que hay una ventana de oportunidad entre junio y julio, posiblemente agosto. Si no es en agosto, no va más y posiblemente el presidente va a tener que hacer algo, pero le está dando un espacio a los republicanos. ¿Vale la pena este espacio, Gaby? ¿Realmente es una jugada política? ¿Cómo lo ves? Yo creo que es una jugada política. Sabemos de que ellos tienen la responsabilidad de hacer algo. El Departamento de Homeland Security está debajo del presidente. Él es el que ha causado todas las deportaciones. Él es el que implementó la 287G o dijo que vamos a hacer lo que es la seguridad community, la comunidad de seguridad. Comunidad de seguridad. Y él es el responsable, ¿verdad? Él tiene que hacer algo. Teniendo un nuevo secretario, hay un tiempo, una ventana que él puede hacer esto, que él puede cambiar las leyes y no tiene que esperar al Congreso. Yo siento que algunas veces voy a estar esperando en una casa de ancianos para que hagamos algo. Pero el pensar en ampliar la suspensión de deportación que tienen los jóvenes, que con lo que comenzamos el programa, ampliárselo a muchas personas que los jóvenes tienen otra idea. Tú lo dijiste muy bien, llegaron sin que ellos quisieran haber llegado. A ti te trajeron, tú no decidiste. Pero no es solamente eso. Lo que estamos hablando es en las pólizas que ellos tienen en el Departamento de Homeland Security. Se sabe que el Departamento de ICE, de Inmigraciones, que el Departamento de la Fronteriza, ellos hacen lo que quieren. Ellos el año pasado, en el 2011, cuando John Morton escribió, dijo, estos son los reglamentos que tienen que hacer, 1000 de esos oficiales dijeron, no, nosotros no vamos a hacer eso. Entonces, nosotros estamos diciendo que ellos tienen que cambiar sus pólizas. Y sí, queremos que amplíe y puede que eso lo haga capaz en agosto, pero en este momento ellos tienen una responsabilidad de hacer ese cambio. El problema que hay en este momento es de que si el presidente hace cualquier cosa en este momento, nada más un anuncio de que cuando dijeron de que iban a revisar las políticas de deportaciones, entonces personas como Maricruz enseguida dicen, Barack Obama está envenenando el ambiente político e impidiendo que haya una reforma migratoria. Yo nunca dije eso. Bueno, pero tus colegas en el Congreso sí lo dicen. Yo soy responsable solamente por mi opinión. Este es un país libre y mi opinión es autónoma. Entonces, el presidente en este momento está buscando la manera, o sea, es una situación como se dice coloquialmente, palo porque boga, palo porque no boga. Entonces, hay una ventana, está tratando de darles ese espacio para que ellos puedan trabajar y resolver su política interna. ¿Es un asunto político o no? No, pero sí, tiene un punto, José, porque si uno ve declaraciones de republicanos en el Congreso, ya están acusando a la administración por esta oleada de niños sin acompañante, ya están acusando a la administración porque dicen que esto se debe a un cambio en la política en cuanto a la deportación de niños. Y entonces ¿quién va a tomar responsabilidad, Juan Claramente Carlos? Cualquier acción que tome la administración Obama de manera unilateral percibida como un relajamiento de las leyes migratorias para evitar las deportaciones de personas, va a ser utilizada por las fuerzas conservadoras para decir, nuevamente es por esto que no podemos confiar en la administración Eso se Obama. llama análisis, Juan Carlos. No, Maricruz, pero Maricruz, el punto aquí, si me permitís terminar mi pensamiento, el punto aquí es que no podemos tomar estas medidas parciales, no podemos tomar estos parches, estas curitas. Si efectivamente la administración Obama toma una decisión de relajar la cantidad de deportaciones que está realizando, si es que eso es permitido dentro de la ley, que hay un gran debate cuál es el margen de maniobra que tiene la administración en ese sentido. Maricruz, nuevamente, si me permite terminar, nuevamente, no solo sería utilizado por los republicanos, sino también que crearía incentivos para que podamos terminar entonces con mayores oleadas de inmigrantes, que es precisamente lo que queremos evitar en este momento. No es recomendable que niños estén pasando por esta situación en el desierto de México, siendo traficados de esta manera. No es recomendable que ni siquiera adultos se vean expuestos a este tipo de circunstancias. Exactamente. Así que creo yo que la única solución y óptima para este problema es una reforma migratoria integral que aborde todos los aspectos que se han venido discutiendo a lo largo de los años. Me quedan 30 segundos. Pero si el Partido Republicano abdica su responsabilidad de legislar en la Cámara de Representantes en este periodo que queda antes del receso de agosto,
Entonces yo creo que ya el presidente sí va a estar en una situación en la que dice, me va a tocar utilizar las herramientas que tengo a mi disposición para frenar esta crisis. Cosa que por ahora tiene bastante molestia a los activistas. ¿Por qué no se hace lo que se hizo en el Senado, Ione? A ver. En el Senado se pasó una propuesta de 4 demócratas y 4 republicanos. Ahora, lo que hacen los demócratas en la Cámara, en el Congreso, es que pasen la propuesta a los republicanos para nosotros después criticarlas. ¿Dónde están los demócratas que están trabajando hombro a hombro con los republicanos para pasar una propuesta del Congreso? No hay un demócrata que está ayudando a los republicanos a pasar una propuesta en el Congreso. Excelente observación, Maricruz. Lo único que tienen que hacer los republicanos ahí es poner algo en el pleno de la Cámara y traerlo a votación, y los demócratas decidirán cómo votan. Lo que tienen que hacer los demócratas es trabajar, hagan su trabajo, y entre esos hagan cumplir las leyes. Este es un país de leyes. No, yo creo que nosotros hemos estado trabajando en inmigración, y se sabe que el año pasado hubo 4 demócratas y 4 republicanos trabajando. Ese proyecto se cayó, por eso es que se pasó. No, el proyecto de la Cámara se cayó, finalmente nunca se comenzaron a separar y a salir. Quiero darle la razón a Maricruz una cosa, este es un país de leyes, el problema es que la ley está mal, está rota, y por eso hay que cambiar. Ahí está, y con eso nos vamos en el próximo segmento vamos a concluir. Se nos ha ido muy rápido, de verdad, hoy choque de opiniones. Vamos con las conclusiones al regresar. Ahora sí, momento de las conclusiones. ¿Qué nos espera? ¿Cuáles son las perspectivas de una reforma migratoria? ¿Y qué puede pasar en el país? Porque la situación es que realmente hay un número muy grande de inmigrantes, niños, madres y personas adultas que va a ser muy difícil controlar. Comencemos contigo, Gaby Pacheco, del proyecto Puente, Bridge Project. Bueno, sabemos que esto es una crisis humanitaria, una crisis moral, y que no hay que esperar ni al Congreso. Si hay que hacer algo hoy, se lo tiene que hacer. Sea localmente, dando licencias de manejar a los inmigrantes, que sería algo muy importante. Así no serían parados y dados citas o puestos en cárceles que trae a la deportación. O también lo que puede hacer el presidente hoy, y es cambiar las formas de que están tratando a los inmigrantes, no solamente en la frontera, sino en los estados donde están utilizando esto, lo que es la seguridad de las comunidades. Y también que el Congreso de los Estados Unidos, sabemos que John Boehner quiere la reforma migratoria, ahora tiene un problemita que se llama Eric Cantor, que no está dejando que su partido mueva la reforma migratoria. Entonces los republicanos saben que tienen un problema. Los demócratas saben en el Senado que si no hacen algo, que las personas no van a querer salir a votar en el 2014 en las elecciones, y van a perder el Senado. Entonces los dos partidos tienen que hacer algo y le van a beneficiar a ambos. Bueno, José Parra, hoy estratega demócrata y acaba de salir de la oficina del líder demócrata Harry Reid. En el Senado se trajo a votación, se trabajó de una manera bipartidista, hay un proyecto de ley que cubre todos esos aspectos de la reforma migratoria de una forma y estamos esperando, como dijo Gaby, en este momento Eric Cantor ha comenzado a sacar volantes a través de su distrito en Virginia, ufanándose de que ha obstruido el avance de la reforma migratoria en la Cámara de Representantes. Yo creo que es triste cuando un político cree que obstruir algo es sacar las cosas adelante. A los representantes, funcionarios electos, se les manda aquí para lograr y resolver problemas, no para obstruir. Y ojalá cambiaran de esa mentalidad, y si John Boehner no logra poner orden en sus filas y traer este proyecto a votación antes de agosto, sí, yo creo que el presidente va a tener que buscar una manera de resolver esta crisis humanitaria, porque es inaceptable que en este país estemos viendo este tipo de crisis y tragedias. Y paso a Maricruz McGowan, estratega republicana y economista. Bueno, lo que tenemos que hacer en el caso de inmigración y en todos los casos, ya sea de política exterior o lo que sea, es mantener el espíritu americano. El motivo por cual tenemos todos estos millones de personas viniendo principalmente de Latinoamérica es que tuvimos presidentes que no quisieron esperar por el Congreso, anularon sus congresos, se volvieron dictadores, anularon la democracia, y entonces toda esa gente, esa pobre gente, tiene que escapar a un país que es grande por un solo motivo: se cumplen las leyes. Hay 3 ramas: el ejecutivo, el legislativo, que es el Congreso, y el judicial, y las leyes se cumplen. Aquí se hacen cumplir no con una muralla, sino con desincentivos. Por donde yo vivo,
La gente no maneja más de 100 millas por hora. No porque los policías vienen y los pegan, sino porque reciben multas que empiezan en los $250. Por eso no lo hacen. Hay desincentivos económicos porque se respeta la ley. Volvamos al principio de cómo se formó este país, con el respeto de las leyes, protegiendo la democracia cada día para no perderla y siendo un ejemplo en el mundo de por qué se deben tener leyes que se deben respetar. Si las leyes no están funcionando a lo que ahora se acomoda a las necesidades inmigratorias, entonces se cambia la ley, pero no unilateralmente. Jamás tenemos que poner una indiferencia hacia el Congreso e ignorarlos, ya sea demócrata o republicano. Bueno. Hay que trabajar conjuntamente y mantener la democracia primero que todo. Cerramos con Juan Carlos Hidalgo del Instituto Cato. Sí, bueno, este problema que estamos viendo con la cantidad de niños que están llegando a Estados Unidos sin acompañante de manera ilegal refleja la necesidad de una reforma migratoria integral. El hecho de que cambios en las políticas de los últimos años, por más bien intencionadas que sean, como al parecer ha sido la decisión de disminuir la cantidad de deportaciones de niños que se encuentran de manera ilegal en Estados Unidos, vemos cómo generan incentivos para que luego más bien se agrave el problema, no se resuelva. La única manera de resolver esto es cambiando la ley de manera integral, permitiendo que se legalice el estatus migratorio de los más de 11 millones de inmigrantes que están de manera ilegal en Estados Unidos, permitiendo que aquella gente que quiera seguir viniendo a Estados Unidos pueda hacerlo de una manera legal, que actualmente no existe un mecanismo expedito para esto. Y tercero, eso sí, sensibilizando un poco los controles que existen fronterizos en este momento. No se puede decir de que no ha habido un énfasis en control fronterizo, puesto que los números reflejan tanto en materia presupuestaria, en cantidad de agentes que se han dedicado al control fronterizo, que más bien ha habido un énfasis excesivo en esa materia. Lo que se necesita es cambiar la ley. Sí, Estados Unidos es un país de leyes, pero la ley migratoria es una de las leyes más disfuncionales que tenemos en este país y hay que cambiarla. Bueno, y con eso dejamos este tema de reforma migratoria, seguirá ahí y estaremos muy pendientes y estaremos comentándolo con ustedes. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en Choque de Opiniones. Se despide Ione Molinares y ha sido realmente un placer con ustedes y con este equipo y este panel que nos acompañó. Recuerden que la cita es todos los domingos a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, aquí en Choque de Opiniones. Soy Ione Molinares, hoy por Juan Carlos López. Hasta la próxima.